Lo primero que pienso cuando pienso en un Capone es bravuconería. Día de San Valentín, 14 de febrero, tenemos uno de los asesinatos en masa más notorios de la historia de Estados Unidos. La masacre de San Valentín es la batalla final de una larga disputa entre la banda de Capone y la North Side Gang, en la que Al Capone envía a varios de sus hombres para asesinar a George Bugs Moran. Un Cadillac se detiene frente a un garaje en la zona de Lincoln Park de Chicago. Salen dos personas vestidas con uniforme de policía y otras dos con trajes normales. Los uniformados llevan escopetas. Los ponen contra la pared. Están a punto de cachearlos ostensiblemente cuando, de repente, abren fuego con ametralladoras, dejando tras de sí charcos de sangre y 7 cadáveres. Una persona sobrevive un par de horas, pero no puede identificar a los autores del asesinato. Generalmente se piensa que el asesinato fue llevado a cabo por la banda de Capone en represalia por el secuestro de un camión cargado de alcohol que fue robado por la banda de Bugs Moran, con quien Capone estaba en semiguerra. Durante los 2 meses siguientes hay una investigación sobre esto. Nadie es condenado. Es el momento en que su verdadera brutalidad sale a la luz y empezamos a pensar en él menos como un buen Robin Hood y más como un criminal extraordinariamente violento. Lo cierto es que no es seguro que cometiera este crimen. Lo más probable es que lo hiciera, pero no es seguro. Pero realmente lo que se debe tomar de esto no es tanto que este sea un crimen increíblemente violento, sino el hecho de que catapulta a Capone a los titulares a nivel nacional. Ya era bastante conocido. Al final de esto es muy conocido. Así que la masacre del día de San Valentín en muchos sentidos es un hito en la historia criminal de Estados Unidos. Esas fotos son espantosas, demuestran toda la brutalidad del ataque. Esto no fue solo una ejecución, fue una masacre al por mayor. Capone se convierte en el enemigo público número 1. Capone es el objetivo que debe ser eliminado. A finales del siglo XIX, Estados Unidos experimenta una serie de cambios radicales. Desde el final de la Reconstrucción, América vive la Edad Dorada, en la que se observa una rápida expansión industrial, una rápida expansión urbana y cambios drásticos en la política, la cultura y la sociedad de Estados Unidos. Vemos cómo América pasa de una economía muy rural a una economía industrial masiva, realmente después de la Guerra Civil Americana. Uno de los principales resultados de esto es el hecho de que necesitan mano de obra barata y obediente. Aquí es donde vemos el periodo de inmigración masiva de 1890 a 1914. Estamos viendo hasta 1 millón de personas que llegan al año, y esto es una población de 80 millones en todo Estados Unidos. Mientras que a principios del siglo XIX, la mayoría de los inmigrantes eran europeos del noroeste, como irlandeses y alemanes. Cuando llegaron los Capone, se refiere a los inmigrantes del sur y este de Europa, como el Imperio Ruso, partes del Imperio Húngaro e Italia. Esto generó tensiones en la sociedad estadounidense y mucha competencia en estos entornos en rápido crecimiento. La sociedad estadounidense se define a sí misma como urbana contra rural. Se define a sí misma como pobre contra rica, obrera contra patronal.
Pero lo más importante, diría yo, en este periodo, es que consideramos esta diferenciación en función de los inmigrantes y los nacidos en el país. Al Capone nace en 1899 en Brooklyn, Nueva York. Es el cuarto de los hijos de Capone y el segundo que nace en Estados Unidos. Sus padres eran inmigrantes de Nápoles. Su padre era barbero. Vivían en una zona empobrecida de Brooklyn, pero a su padre no le iba tan mal. Por lo que sabemos, Al creció y fue un estudiante relativamente bueno, pero era un luchador. A menudo se metía en peleas con los niños de la zona y, en particular, con otros grupos de niños de grupos étnicos rivales. Una de las historias más famosas es la de un grupo de niños italianos que luchan contra los niños irlandeses que acosan a las lavanderas italianas. Al parecer, Al recorre el barrio con una de las lavadoras que utilizan, golpeándola como un tambor para dirigir a su pequeño ejército contra los niños irlandeses. Va a la escuela hasta los 14 años, cuando abandona los estudios. Entonces empieza a jugar en las calles, como una especie de punk callejero, y luego se convierte en el topo de una banda. A los 16 años trabaja con la banda Five Points y es proxeneta, ejecutor y portero de discoteca. Su padre intenta mantenerlo alejado de la delincuencia y en particular de la influencia de su hermano mayor, Ralph, que está más involucrado en estas cosas y de hecho le pone como limpiabotas. Se sentó en la esquina de Union y Columbia, un cruce muy transitado de Brooklyn, para intentar que tuviera un trabajo decente. Pero Al se convierte en un delincuente porque monta un tinglado local en el que consigue dinero para proteger a otros limpiabotas que intentan establecerse allí también. No dura mucho. Muy pronto está mucho más involucrado en la vida del crimen, sobre todo en Manhattan, pero también en diferentes lugares de Brooklyn. El Harvard Inn es un establecimiento regentado por Frankie Yale en Coney Island, al sur de Brooklyn, un lugar muy interesante porque es donde Al Capone se establece como criminal. Frankie Yale lo trae y lo pone como portero, ostensiblemente. Así que está allí para interrumpir peleas, para aprovechar su gran tamaño y su corpulencia para imponerse, para intentar conseguir el dinero de las deudas. Y es un lugar muy interesante porque es donde Al Capone se hará su famosa cicatriz. Capone odiaba el apodo de cara cortada. Tenía 2 cicatrices en la parte izquierda de la cara. Eran el resultado de una pelea bastante fuerte con un hombre cuando aún estaba en Nueva York. Al parecer, Capone había empezado a charlar con su novia y el hombre había sacado un cuchillo y le había acuchillado en un lado de la cara y también en el cuello. Capone tuvo suerte de sobrevivir, pero odiaba la idea de Scarface. Odiaba sus connotaciones. A menudo utilizaba polvos para disimular las cicatrices y solo se hacía fotografiar por el lado derecho. Pero lo interesante de Scarface es que nos muestra cómo han cambiado los criminales en esta época. Los gángsters de las décadas de 1860 y 1870 mostraban con orgullo sus cicatrices. Estarían felices de mostrar sus heridas de guerra. Estaban felices de mostrar que eran duros, que no se metieran conmigo. Capone era diferente. Capone quería ser aceptado. No quería que esas cicatrices fueran prominentes y ciertamente no quería que se asociaran con sus negocios. Capone es interesante desde este punto de vista porque muestra cómo ha cambiado el criminal. El criminal ya no es el pandillero de las décadas de 1860 y 1870. Ya no se viste de forma peculiar para distinguirse. Ya no quiere mostrar con orgullo su historial de violencia o su estancia en prisión. Ya no son insignias de honor. Son insignias de estupidez en este momento. Se marcha a Chicago tras unos años turbulentos en Nueva York.
Se casa con su novia y al principio intenta ir por el buen camino. Se traslada a Baltimore, parece que para ser contable de una empresa local, pero en 1920 muere su padre y tiene que volver y asumir, como sabes, el paterfamilias para cuidar de la familia porque sus hermanos mayores no se ocupan realmente de las cosas. Y entonces vuelve a trabajar en el Harvard Inn, y es en el Harvard Inn donde comete un error crítico. Golpea a la persona equivocada. Golpea a Arthur Finnegan, miembro de los Irish White Handers, una banda rival enemistada con Frankie Yale. Sabiendo que los Irish White Handers iban a vengarse de él, Yale le dice que tiene que salir de la ciudad y Capone lo hace. Va a Chicago invitado por Johnny Torrio y se muda allí en 1921. Contrariamente a lo que mucha gente cree, Capone no fue obligado a abandonar Nueva York en 1919. Se fue voluntariamente. Se fue porque fue invitado a ir a Chicago por el terrible Johnny Torrio. Había conocido a Torrio como miembro de la banda Five Points, y Torrio trabajaba ahora para Big Jim Colosimo. Jim Colosimo, Diamond Jim, era el dueño de un enorme imperio de burdeles. En cualquier lugar, hasta 200 burdeles en Chicago, y estaba siendo sobornado por una pandilla Mano Negra. Las pandillas Mano Negra son extorsionistas. Una vez antes habían sobornado a Colosimo, pero en este momento está realmente asustado y esta vez se están acercando a él. Así que lo que necesita es músculo para entrar y derrotar a esta banda de Mano Negra, y Torrio no puede hacer esto por su cuenta. Llama a Capone, que viene y muy eficazmente se las arregla para destruir en gran medida, a través de la brutalidad, la banda de Mano Negra en cuestión. Cuando Capone ha terminado esto y asciende en las filas de la banda de Colosimo y Torrio, la leyenda dice que realmente quiere cambiar todo el negocio a otra marcha. La ley Volstead entró en vigor el 20 de enero de 1920 y Capone se da cuenta de que aquí es donde va a estar el dinero realmente grande. Hay una demanda casi ilimitada, hay facilidad de producción. Cualquiera que se ponga en el lado correcto de esto puede hacer una enorme cantidad de dinero. Así que trata de convencer a Colosimo de que este es el camino a seguir. Colosimo no lo ve así y cuenta la leyenda que entre los dos, Torrio y Capone, matan a Colosimo y se apoderan de su imperio. Chicago era una ciudad que crecía muy rápidamente. A diferencia de Nueva York, era una ciudad relativamente nueva, y como había crecido tan rápidamente en tan poco tiempo, la ciudad estaba especialmente plagada de problemas. Crecer tan rápido significaba que había muchas oportunidades para desarrollar pequeñas comunidades, feudos en los que personas individuales podían tomar el control. Las autoridades tenían muchas dificultades para mantener el control sobre estos nuevos barrios, sobre este nuevo tipo de áreas, y así Chicago desarrolló una reputación de ser lo que se conoce como una ciudad abierta, un lugar en el que varias formas de vicio, aunque no eran legales, se les permitió continuar siempre y cuando no llamaran mucho la atención, y siempre y cuando obtuvieran sus sobornos de los criminales locales. Los locos años 20 son realmente la idea de la cultura de consumo enloquecida. Tras una breve recesión después de la Primera Guerra Mundial, es un periodo de expansión económica sin precedentes. Las acciones están en alza, el desarrollo está en alza, hay auge de la tierra en Florida, otros lugares. Todo parece estar en alza y hay una explosión no solo en el sentido económico, sino también en el cultural. Estamos viendo cómo América vive realmente su década de fiesta, la ginebra de bañera, las flappers, la idea de que América está realmente rodando en este momento. Durante la década de los 20 surge mucha música, mucho jazz, por supuesto, gente como Duke Ellington, Cab Calloway, Louis Armstrong, todos estos grandes nombres que ahora reconocemos como líderes del movimiento jazzístico. Muchos escritores, el más famoso, por supuesto, F. Scott Fitzgerald, pero también Ernest Hemingway, muchos de los escritores del Renacimiento de Harlem, Langston Hughes, Zora Neale Hurston, comienzan a darse a conocer durante este periodo.
Es realmente una década en la que parece que nada puede detenerse, como si todo fuera a seguir rugiendo. No tenemos que buscar mucho más allá de mirar a Hollywood. Fíjense en la reciente película Babilonia, que lo describe tan bien. Miren El Gran Gatsby. Son ideas de consumo conspicuo. El héroe de esta época es la persona que puede tirar el dinero como un loco, y esa es una de las razones por las que Capone encaja tan bien en esta idea. La ley seca es la prohibición de la producción, importación o venta de alcohol. Es el resultado de la 18ª enmienda que se aprueba en 1919 y se convierte en ley estadounidense el 20 de enero de 1920. Pero tardó en llegar porque fue el resultado de una campaña conservadora de varias organizaciones antialcohólicas que se viene desarrollando desde mediados del siglo XIX. La idea subyacente es que Estados Unidos puede crear un país sin alcohol. Sin alcohol, las esposas no serán maltratadas por maridos borrachos. Esos maridos no gastarán todo el dinero de la casa. Los negocios no sufrirán porque la gente tenga resaca y no pueda trabajar. Los grupos de presión religiosos defienden la idea de que el alcohol está mal, es inmoral. Todo esto llega a su punto álgido durante la Primera Guerra Mundial, en la que debido a las exigencias bélicas se prohíbe gran parte de la producción de alcohol para asegurarse de que todos los cereales, todos los granos. Cuando llega la prohibición a inicios de los años 20, es muy popular en el país. Mucha gente piensa, aquí vamos, Estados Unidos será el país que libere al mundo de la dependencia del alcohol. Siempre hemos sido un país de bebedores empedernidos y esta idea de poder detener esta decadencia nos entusiasma a casi todos alrededor de 1920. Pero así a mediados de 1920, la situación cambia. Los estadounidenses ven la prohibición como una licencia para la ilegalidad. Nadie hace mucho caso de la ley. De hecho, el consumo de alcohol aumenta durante la prohibición. Lo que vemos es un gran cambio a mediados de los años 20. Se pasa del apoyo a la prohibición al odio a la prohibición. Un bar clandestino es un local en el que se sirve alcohol ilegalmente y que adopta diferentes formas. Algunos se parecen a una taberna abierta en una ciudad en la que recibían protección policial, no había necesidad de esconder cosas. En una ciudad en la que recibían protección policial, no había necesidad de ocultar nada. Otras eran más elegantes. En el bar clandestino, porque no había ninguna ley que lo controlara, vemos muchas más mujeres, vemos a menudo mezcla racial, vemos la aparición de una cultura de la droga. Si estás violando la ley para tomar una copa, ¿por qué no violar la ley para hacer algo que te va a dar más de un zumbido? Las ideas detrás de Speak Easy es la influencia de Speak Easy en la cultura americana en la década de 1920 son difíciles de estimar alguna vez realmente. El primer trabajo de Al Capone en Chicago fue portero de nuevo. Fue portero del Four Deuces, que era un local en South Wabash Street. La mayor parte de su flujo de ingresos no era en realidad el alcohol en ese momento, era en realidad la prostitución, que era mucho más rentable. Pero muy pronto se hace cargo de mayores tareas de gestión, se convierte en el contador, se convierte en varias otras cosas. Y lo más interesante es que Al Capone estaba muy avergonzado de su tiempo en el Four Deuces, porque la prostitución era una gran fuente de ingresos para ellos. No quería ser asociado con la prostitución en general, y realmente le molestaba cuando alguien se refería a él como proxeneta o como alguien que trabajaba en esa industria en particular. El verdadero cambio en el crimen organizado en los años 20 no viene tanto de gente como Capone, sino de la forma en que se soborna a la policía, a los tribunales y a los políticos. El objetivo de la industria del contrabando es mantener a la policía lejos de él y lo hace pagándoles. La mayoría de los bares clandestinos pagaban grandes cantidades a la policía. Se aseguraban de permanecer abiertos porque pagaban a la policía para que no hicieran redadas. Es interesante, George Remus, un hombre muy extraño que controlaba el contrabando en Cincinnati, es quizás el mejor ejemplo de personas a las que se les pagaba.
Pagaba tanto dinero que al final dijo que no había suficiente dinero en los Estados Unidos para pagar a toda la gente que necesitaba pagar. Johnny Torrio es un gángster italiano. Es mayor que Capone y en 1909 abandona Nueva York para ir a Chicago invitado por Big Jim Colosimo. Dirige varios burdeles y varios negocios legales en Chicago y recientemente ha sido la amenaza de varios chanchullos de extorsión y Johnny Torrio es invitado a ayudar a aclararlo porque la mujer de Colosimo es la tía de Johnny Torrio. Cuando Capone necesita un lugar al que ir, es Frankie Yale quien recomienda a Torrio que invite a Capone y entablan una relación muy estrecha porque Capone es un tipo de confianza, trabaja bastante duro y lleva a sus hermanos con él, Ralph y Frank, que también son bastante eficaces. Son bastante grandes, corpulentos, intimidantes y consiguen cosas. El ejemplo más destacado de esto es su toma de la ciudad, Cícero, donde Frank y Al, en particular, ayudaron a asegurar la elección del alcalde republicano local, que estaba a punto de ser desbancado en un asunto muy sangriento, y se las arreglaron para crear una pequeña comunidad fuera de Chicago, donde básicamente pueden manejar las cosas a su antojo. Así que Al Capone se convierte esencialmente en el confidente de Johnny Torrio, su mano derecha, en el periodo alrededor de 1923-1924. Torrio abandona Chicago en enero de 1925 porque teme por su vida. Todo esto ocurre por culpa de Dean O'Banion. Dean O'Banion engaña a Torrio y le tiende una trampa. Básicamente le dice a Torrio: «Oye, podemos hacer un gran negocio y si me pagas, te aseguraré un montón de alcohol». Y Torrio le paga $500.0. Pero cuando se presenta en la cervecería Seven, se encuentra con 20 policías que Dean O'Banion había enviado antes. Se queda sin dinero y es investigado, finalmente es acusado y durante la mayor parte de su vida, Johnny Torrio había evitado la violencia. Solo empleaba la violencia cuando era necesario. Prefería compartir cosas, pero estaba harto de Dean O'Banion y la banda del Northside. Así que en noviembre de 1924, Frankie Yale y algunos otros entran en la floristería de Dean O'Banion y le disparan allí mismo. Los restos de la banda del Northside, por supuesto, buscan venganza. En enero de 1925, Jaime Weiss sufre 2 atentados contra su vida y, a finales de 1925, se marcha a Italia. Volverá un poco más tarde en la década, pero decide que no quiere lidiar más con eso y esto es perfecto para Capone porque hay mucho espacio en Chicago en este momento para que él se mude. Con la pandilla del lado norte debilitada, ahora puede moverse desde su base en Cícero, que era donde muchas de sus operaciones se estaban moviendo hacia ciudades más formales en Chicago y empezar a tomar el control. Quedaban muy pocos aspirantes tras la marcha de Johnny Torrio, así que solo era cuestión de eliminar a unos cuantos, intentar formar alianzas y podría hacerse con el control de la mayor parte de la ciudad. Lo importante de Capone es que acapara extraordinariamente los titulares. Le encanta ser el centro de atención. Cualquier idea, cuando aparece una cámara, salta a ella. Cuando aparece un micrófono, pone su cara directamente en él. No puede resistirlo. No sabemos por qué, pero esa es la naturaleza del hombre. Por supuesto, otros gángsteres habían hablado antes con la prensa, pero ninguno había intentado realmente controlar su imagen pública del mismo modo que Capone. Capone siempre fue muy ingenioso, siempre fue muy cortés con los periodistas y, por supuesto, ayudó bastante el hecho de que sobornara a algunos de ellos. Orquestó su imagen pública como ningún otro criminal lo había hecho antes. En el pasado, personas como Jesse James tenían leyendas sobre ellos, pero eran leyendas creadas después de su muerte. Al Capone está ahí creando su propia imagen como hombre de negocios que está siendo acosado por hacer algo que nadie creía que fuera un crimen y que todo el mundo quería que hiciera de todos modos. Tenemos criminales que visten como hombres de negocios, que se comportan como hombres de negocios, que dirigen sus negocios como hombres de negocios. Se dan cuenta de que la violencia, en realidad, solo va a llamar la atención, no les va a llevar necesariamente a ninguna parte. Así que hazlo todo de forma discreta. Asegúrate de que puedes mantenerte alejado de la mirada de la ley y, si no puedes, cómpralos. Es un ejemplo famoso de cómo Tony el Griego en 1927
orquestó su imagen pública tras el tiroteo y muerte de alguien en la calle. Decidió dar una rueda de prensa en su casa en Prairie Avenue, donde recibió a los periodistas con delantal, zapatillas y una cuchara de madera en la mano. Aunque su madre, Teresa, cocinaba, él se aseguró de agasallar a todos y mostrar su lado familiar como hombre de negocios. Ningún otro criminal había tenido tanto cuidado en garantizar el apoyo de la opinión pública. En consonancia con la evolución de los componentes, de miembro de una banda a gángster, vemos que su forma de vestir cambia drásticamente. Empieza de forma extremadamente extravagante, vistiendo con colores muy llamativos, mostrando el hecho de que es miembro de una banda concreta, y a medida que abandona los Five Points y se va a Chicago, su estilo cambia. Colosimo vestido, extremadamente llamativo. Su apodo, Demon Jim, vino del hecho de que llevaba grandes anillos de diamantes masivos. Capone adopta esto cuando llega a Chicago, pero a medida que se convierte más y más en su propio jefe, a medida que se convierte en un hombre de negocios más y más importante en Chicago, comienza a adoptar un estilo mucho más elegante, mucho menos extravagante. Es famoso por adoptar el sombrero fedora, por llevar el abrigo. Esta es la marca de Capone, pero en realidad es bastante discreta en comparación con la de muchos otros personajes, y ciertamente se puede averiguar el nivel del miembro de una banda por la ropa que lleva. Los soldados rasos visten de forma bastante llamativa, pero a medida que se llega a la cima, la ropa es cada vez más cara, elegante y discreta. Así que Hollywood cambió dramáticamente en la década de 1920. Lo más evidente, por supuesto, fue la expansión de las empresas de Hollywood. Más y más películas se estaban haciendo, pero también la consolidación de Hollywood en torno a determinados productores de cine y distribuidores de películas. Esto significaba que había mucho tipo de control monopolizador en este lugar en particular. Estos son los años en los que Hollywood realmente comienza a tener un impacto sobre la cultura americana. Las celebridades se convierten en algo que muchos estadounidenses están muy interesados, y muchas de estas celebridades son estrellas de cine o estrellas del deporte. Estamos ante una industria muy grande e importante, y esta importante industria se da cuenta de que uno de los personajes más atractivos para representar en la gran pantalla es el gángster. Hollywood sin duda otorga glamour al gángster, pero solo hasta cierto punto. En esas películas el gángster siempre acaba perdiendo. El problema es que muchos estadounidenses no lo ven así. Interpretan que se les está dando glamour, lo que preocupa sobre cómo se interpreta a nuestra juventud. Warner Brothers produce 3 películas de gángsters al mes. El gángster es retratado como un personaje de Robin Hood. Es retratado como un personaje glamoroso. Es retratado como alguien a quien la gente realmente admira. Incluso durante su vida, tenemos películas como Scarface que se basan en gran medida en su vida, ya que en muchos sentidos proporciona el arquetipo de una película de gángsters. Vamos, hombre, dame un respiro. Nunca le hice nada a nadie. Nunca lastimé a nadie. No, haz que otro lo haga por ti. No. ¡Espera! ¡No! ¡Johnny, vuelve! En los años 20, mucha gente consideraba al gángster como un héroe. Esto forma parte de la cultura estadounidense actual. Quiero decir, si piensas en el rap de gángsters, la forma en que la persona que se la pega al hombre es vista como un héroe. Imagina que en los años 20 no puedes ni ir a tomar una copa. Si quieres tomarte una copa, el contrabandista es tu héroe, es tu salvador. Esta idea es importante por sí misma. Pero lo que es realmente más importante con el gángster en estos tiempos es el hecho de que ahora se lo presenta como una forma de salir de la vida ordinaria. Una vida menos ordinaria es lo que representa el gángster. El gángster representa a alguien que trabaja para sí mismo, alguien que no teme a la autoridad,
alguien que hace las cosas a su manera, y si eso lleva a un cierto grado de violencia, la mayoría de la gente considera que eso también forma parte de la cultura estadounidense. El gángster está extraordinariamente glamorizado. Si nos fijamos en Hollywood, tenemos grandes estrellas interpretando a gángsters. Tenemos grandes estrellas que se han hecho con papeles de gángsters. Quizá el más notable, Edward G. Robinson, por su interpretación de una figura basada vagamente en Capone en Little Caesar. Estos personajes son las personas que todo el mundo quiere ser. Los niños quieren crecer para ser alguien como Capone, quieren crecer para tener el estilo de vida de Capone, quieren tener su propia capacidad para establecer su propia agenda, no quieren que les digan lo que tienen que hacer. Las mujeres quieren que las vean con Capone. Les gusta la idea de este personaje ligeramente peligroso. La administración Roosevelt estaba, en cierto modo, recogiendo el testigo de la administración Hoover, que estaba recibiendo cada vez más presiones para intentar hacer algo con la delincuencia. Ahora, el problema es, por supuesto, que el gobierno federal no tiene jurisdicción cuando se trata de la mayoría de los delitos. Cosas como el asesinato, cosas como el secuestro y varias otras cosas son competencia de la aplicación de la ley estatal. En aquel momento, muy pocos delitos eran competencia de las autoridades federales. Pero a medida que los coches se hicieron más ampliamente disponibles, a medida que las armas de mayor potencia se recuperan más disponibles, el gobierno estaba más y más preocupado de que las autoridades estatales locales no pudieran hacerles frente. Y, en particular, estaban preocupados de que las autoridades estatales locales, la policía local, podría ser corrompida y por lo que comienzan a invertir más y más dinero en la oficina de investigación. El precursor del FBI, dirigido por J. Edgar Hoover, y empiezan a presionar para que la legislación amplíe la lista de delitos federales para incluir una gama más amplia de cosas, incluyendo, por ejemplo, la ley de secuestro interestatal que surge después del secuestro del bebé Lindbergh. Y al mismo tiempo, desarrollamos el Código Hayes. Ahora bien, el Código Hayes es bastante interesante porque no es un código gubernamental, no es algo que el gobierno establece, en realidad es algo que la industria de Hollywood establece por temor a que si no empiezan a censurar sus propias películas, alguien más lo haría. El Código Hayes se adoptó en 1930, pero solo comenzó a aplicarse en 1934 e incluye una lista de directrices de las cosas que no se pueden presentar en muchas de estas películas. Por ejemplo, no se podía mostrar la parte interior del muslo de un personaje femenino, los narcóticos no debían ser mostrados. Cualquier argumento en el que la policía fuera derrotada no debía mostrarse, y las películas que se produjeron después del Código Hayes son radicalmente diferentes. Uno de los ejemplos más interesantes es, por supuesto, G-Men, las características de James Cagney, la estrella de El enemigo público, que pasa de jugar el gángster para jugar el agente federal. Uno de los ejemplos más interesantes es, por supuesto, Hombres G, protagonizada por James Cagney, la estrella de Enemigo público, que pasa de interpretar a un gángster a ser de agente federal. Agente especial. Hey, ¿cómo está? No creo que tenga ninguna posibilidad. John. John. Rick. Tienes que llegar allí. Garage. 809 Allen Street. Brad tiene a la chica McCord en su coche. En cierto modo, el Código Hayes cambia a los héroes. El héroe es ahora el policía federal o local que arriesga su vida para intentar defender América y su sociedad. Lo que resume la popularidad de Capone en los años 20 es un libro publicado en 1930 por un tipo llamado Fred Pasley. Se llama Al Capone, la biografía de un hombre hecho a sí mismo. Y eso es exactamente lo que el público en general veía de Capone. Era un hombre que no seguía las reglas, que se salía con la suya, que era capaz de vivir la vida a su manera. La popularidad de Capone se debía en gran parte al hecho de que no podía resistirse a una cámara. Siempre estaba haciendo comentarios sobre todo, desde quién iba a ganar las series mundiales hasta quién debería ser el próximo presidente. Era un hombre extraordinario en ese sentido, pero por otro lado, también salía en los periódicos porque se le asociaba con actos de violencia. Capone fue sin duda una figura a tener en cuenta en los años 30. Es algo extraordinario porque hay otros gángsteres mucho más exitosos que Capone, pero a Capone le encantaba ser el centro de atención y era él quien realmente lo buscaba. A finales de la década de 1920, con la pandilla del North Side huyendo y muchos de los otros rivales de Chicago desaparecidos, tiene un gran control financiero.
desafía al jefe de la policía local a intentar arrestarlo, llegando incluso a presentarse en la comisaría y decir: si tienes pruebas de que he hecho algo malo, arréstame. Es valiente en ese sentido, pero creo que no tiene mucho ego, porque después de 1929 intenta retirarse varias veces. Intenta ir a Los Ángeles, pero el alcalde lo echa de la ciudad. Prueba suerte en Miami, pero las autoridades locales también lo acosan. A partir de 1929, realiza movimientos que indican que no quiere permanecer en esta vida, quizás por los múltiples intentos de asesinato que ha sufrido. Es como si intentara dar un paso atrás. El problema es que es difícil hacerlo como jefe, ya que las autoridades lo buscan incansablemente. La masacre de San Valentín es la culminación de una disputa de 5 años entre The Outfit y la North Side Gang. Este es quizás uno de los puntos definitorios de la carrera de Capone. Al Capone está harto de los intentos de asesinato. Lo intentan en su restaurante favorito, vertiendo ácido en su sopa. Pero el chef se chiva y se lo cuenta a Capone. Intentan atraparlo en Hot Springs, Arkansas, que en aquella época era una ciudad abierta a la que los criminales iban a pasar unas pequeñas vacaciones, y él estaba absolutamente harto de que la North Side Gang y sus remanentes fueran a por él. Así que aparentemente, no sabemos si lo organizó, envió a sus hombres tras Bugs Moran. Los hombres de Bugs Moran caen en una trampa y el vigía piensa que Bugs Moran está entre este grupo en particular, pero resulta que no lo estaba. Y los hombres de Capone los detienen vestidos de policías. Los 7 hombres están alineados contra la pared. Parece que están a punto de ser cacheados y, en lugar de eso, se utilizan metralletas Thompson contra ellos. Son acribillados de forma brutal. Los fotógrafos acuden al lugar y captan unas imágenes icónicas que se difunden por toda la prensa y que indignan a la opinión pública estadounidense. La forma en que Capone logra escapar de este incidente en particular, la forma en que nadie es realmente encarcelado por esto, nadie es realmente capturado directamente por la masacre del día de San Valentín, es interesante. Probablemente indica que la gente ha sido sobornada. También indica la incompetencia de la policía en comparación con cómo se comportarán en los años 30. La masacre de San Valentín, en muchos sentidos, es un punto de inflexión en la historia criminal de Estados Unidos. La opinión pública siempre había estado un poco dividida respecto a Al Capone. Para la mayoría de los estadounidenses, los asesinatos de Lampa no eran tan notables porque las personas asesinadas eran criminales. Para muchos de ellos sentían que era su venganza, y durante mucho tiempo la prensa había equilibrado estos relatos de los asesinatos del gangland con esas discusiones sobre el día de Capone en el béisbol o ya sabes lo que había comprado, donde había sido fotografiado. Su relación con figuras importantes de Chicago y por supuesto los editoriales eran bastante mordaces con Al Capone. Se avergonzaban de él. Pero después de 1929, las cosas definitivamente cambiaron. Esas fotos son espantosas, demuestran toda la brutalidad del ataque. Esto no fue solo una ejecución, fue una masacre al por mayor. La masacre de San Valentín pone en acción a un grupo llamado Los 6 Secretos. Los 6 Secretos son un grupo de hombres de negocios, abogados y académicos que deciden que esto ha ido demasiado lejos, que la imagen de Chicago se está empañando tanto que hay que hacer algo. Y trabajan entre bastidores para que el gobierno federal actúe contra Capone. Y de hecho, tienen éxito con el gobierno federal. Aparentemente, persuaden al presidente Hoover todas las mañanas. Debemos atrapar a Capone. Así que lo que vemos es un cambio en la actitud hacia Capone. Capone se convierte en el enemigo público número 1.
Capone es el objetivo que debe ser eliminado. Así que la comunidad empresarial de Chicago llevaba mucho tiempo descontenta con la reputación que Capone y otras bandas se estaban ganando para Chicago. Hacía muy difícil hacer negocios en Chicago. Trajo esta reputación a la ciudad, que la reputación de la ciudad estaba en el barro. Chicago era conocida no solo a nivel nacional, sino mundial, como la ciudad de Capone, y no podían soportar eso. Realmente no les gustaba esto. Y tampoco les gustaba el hecho de que una de las razones por las que Capone pudo hacer esto fue por la cooperación de las autoridades locales de la ciudad y la policía. No es solo que Capone anduviera por ahí disparando a la gente, es que la ciudad de Chicago le permitía hacerlo y ellos querían asegurarse de que eso cambiara. Capone era tan flash y la mayoría de la gente estaba realmente sintiendo el pellizco en 1931. Hemos tenido el crash de Wall Street, la comprensión de que las políticas que Hoover está instigando no están funcionando y nos dirigimos bien hacia la depresión, hacia un nuevo territorio. Y lo interesante acerca de la Gran Depresión es que no es de ninguna manera la peor depresión que Estados Unidos ha pasado, pero se le da un dinamismo por el hecho de que la década de 1920 ha sido una época de auge. La gente está acostumbrada a eso y ahora de repente se desenchufa la economía americana y la gente está en caída libre. No saben dónde va a terminar esto, no saben cómo va a terminar. Un hombre que está comprando camisas increíblemente caras, que está gastando más dinero en su cuenta de carne cada semana que probablemente la mayoría de los estadounidenses ganan en todo un año. Esto es ridículo y la gente realmente ya no lo acepta. La estrella de Capone ha decaído. Justo después de la masacre de San Valentín, en mayo de 1929, Capone asiste a una importante reunión en Atlantic City con otros grandes jefes del crimen. En esta conferencia buscan repartirse territorios y llegar a acuerdos entre distintas facciones. Entre los presentes se encuentran destacados criminales como Lucky Luciano y Mayor Lansky. Es una reunión de gran importancia, sin embargo, también manifiestan su descontento con Capone por haber planeado la masacre. Ante esto, Capone decide calmar las aguas. En su regreso, detiene su paso en Filadelfia y es arrestado por portar un arma escondida. Lo curioso es que, según los informes, parece haber tomado medidas para que atraparan con el arma, para así pasar un año en una prisión cómoda, mientras las cosas se tranquilizaban y el calor se disipaba un poco. Así que era muy difícil condenar a Capone por varias razones. En primer lugar, el hecho de que la mayoría de los delitos que cometió eran a nivel estatal. Cosas como asesinato, cosas como secuestro, cosas como chantaje, siempre y cuando no cruzaran las fronteras estatales, y en la mayoría de los casos no lo hacían, todas estas cosas serían manejadas por las autoridades estatales, y debido a que Capone tenía tal libertad de acción, digamos, con la policía local debido a su extensa, era muy difícil inculparlo prácticamente de cualquiera de esos grandes crímenes. Pero también tiene que ver con el hecho de que era bastante bueno ocultando sus activos y ocultando su papel dentro del movimiento. Su nombre no aparecía en ninguno de los libros de contabilidad. Todas las propiedades que poseía estaban a nombre de otras personas. Así que tiene mucho dinero, pero nada está a su nombre. No paraba de decir que obtenía el dinero de los negocios, que la gente le prestaba dinero, que la gente hacía esto, que la gente hacía lo otro, y así, en realidad, es muy difícil inmovilizarle. En realidad no hace muchas de las cosas de las que se le acusa, así que es muy difícil decir que ha movido el alcohol a través de las fronteras estatales, porque por lo general son sus subordinados los que están haciendo estas cosas. Es muy difícil decir que hizo algo como la masacre de San Valentín, precisamente porque está en Florida en ese momento, así que tiene coartadas para todo. Trata de mantener sus manos limpias siempre que puede, y el gobierno federal simplemente no tiene la jurisdicción para atrapar
atraparlo por la mayoría de las cosas de las que se le acusa. Así que el pensamiento general es que es juzgado por evasión de impuestos porque es la única cosa por la que pueden atraparlo. Y esta idea es muy prominente en el pensamiento americano. Capone ha llevado las cosas demasiado lejos. Generalmente, miramos esto y decimos, bueno, solo lo hicieron por evasión de impuestos. En realidad, hacerlo por evasión de impuestos es una política brillante. Piénsalo. Si eres un americano en 1931 y estás pagando tus impuestos, y aquí está este hombre que te han dicho que está ganando hasta $100.000 al año y no está pagando sus impuestos, ¿todavía piensas en él como un héroe? Lo más probable es que no. Usted probablemente piensa, bueno, ¿por qué debo pagar mis impuestos cuando él no lo hace? Así que la idea de hacerlo por evasión de impuestos es en realidad muy inteligente. No solo eso, sino que es muy fácil de cuantificar o relativamente fácil de cuantificar, y su hermano en realidad ya ha sido condenado por evasión de impuestos, por lo que no es una técnica novedosa, pero es una muy eficaz. Hasta ese momento, muchos delincuentes se amparaban en la idea de que la Quinta Enmienda les protegía de esto. La Quinta Enmienda dice que no estás legalmente obligado a revelar nada que te incrimine a ti mismo, y argumentaban que si presentaban declaraciones de la renta, estarían admitiendo que estaban implicados en actividades ilícitas. Ese argumento se anula en 1927 con el caso Estados Unidos contra Sullivan, en el que el Tribunal Supremo determina básicamente que no, que de hecho hay que presentar declaraciones de impuestos sobre todos los ingresos, sean ilícitos o no, y que la protección de la Quinta Enmienda no es aplicable. El gobierno de los EEUU decide entonces ir tras algunos criminales de bajo nivel que no son muy buenos en el mantenimiento de registros, que incluye a Ralph Capone, tratar de atraparlo primero, y es ahí donde van a desarrollar la experiencia para ir tras Al Capone él mismo. Frank J. Wilson es un agente de la Oficina de Hacienda, el brazo ejecutor del IRS, y en 1929, Andrew Mellon, el jefe del Tesoro por orden de Hoover, y otros, básicamente le dice que atrape a Capone. Ahora utiliza la contabilidad forense para tratar de encontrar cualquier error que Al Capone hace que podría revelar y podría vincularlo a los miles de documentos que han recuperado de varias redadas en los últimos años. Que Al Capone hace que podría revelar y podría vincularlo a los miles de documentos que han recuperado de varias redadas en los últimos años. Ahora hay miles de documentos que tienen que revisar, y el nombre de Al no aparece en prácticamente ninguno de ellos, excepto en uno. En 1926, después de que el ayudante del fiscal, David McSwiggan, es asesinado en un caso muy extraño, el gobierno allana la tienda de humo Hawthorne y se lleva uno de los libros de contabilidad. Y en uno de los libros de contabilidad, las iniciales de varios miembros de alto rango de The Outfit, incluyendo Al, aparece, y una indicación muy clara de la cantidad de dinero que está recibiendo, dónde el dinero va y todo lo demás. Este es un tipo de hallazgo muy importante, pero sigue siendo circunstancial. Así que Frank J. Wilson tiene que hacer mucho más para asegurarse de que tiene un caso sólido. Necesita a alguien que diga que estas iniciales representan a Al Capone y a otros como Ralph. Así que deciden ir tras varias personas que trabajaban en la organización en ese momento. En otras palabras, de 1925 a 1927, necesita a alguien que diga que estas iniciales representan a Al Capone y a otras personas como Ralph. Así que deciden ir tras varias personas que trabajaban en la organización en ese momento. En otras palabras, de 1925 a alrededor de 1927. Se las arreglaron para encontrar a dos contadores y utilizaron algunas tácticas muy turbias para conseguir que entregaran pruebas del Estado. Con el primero, se enteraron de que tiene fobia a los insectos, así que Wilson lo mantiene en una celda llena de cucarachas y otros insectos hasta que se convierte. Al otro, lo encuentran gracias a Eddie O'Dare, que es un informante, lo rastrean hasta Miami, lo acorralan cuando nadie mira y básicamente le insinúan que si no se convierte en prueba del Estado, lo van a liberar muy públicamente y cuando The Outfit lo vea, lo van a matar para asegurarse de atar todos los cabos sueltos. Así que con el libro de contabilidad y los testigos que pueden corroborar que esta inicial es de hecho Al Capone, finalmente pueden determinar, Frank Jules finalmente puede afirmar claramente que hay dinero que se hace, que Al Capone en realidad recibió ese dinero y que como resultado no presentó una declaración de impuestos.
Sin duda, Capone pensó que podría salir indemne. En parte lo pensó porque su hermano, Ralph Capone, solo había recibido de 3 a 5 años y solo había cumplido unos pocos de ellos. Desde el momento en que sabe que esto va a suceder, comienza a hacer movimientos para tratar de resolver el caso, y es en ese proceso que comete un error crítico. En 1930, su abogado fiscal, James Mattingly, organiza una reunión entre Al Capone y miembros del IRS. Hacienda advierte que cualquier cosa que se diga en la entrevista puede utilizarse en su contra ante un tribunal, siguiendo el enfoque de los derechos Miranda. El abogado de Capone, James Mattingly, aclara que solo hablarán si la información no se usa en su contra, pero esto se olvidó rápidamente. Entonces Capone confiesa muchos detalles diferentes sobre ello. No contesta a todo, pero comete ese error porque piensa que si es franco a estas alturas, puede llegar a un acuerdo, puede conseguir una sentencia reducida, puede conseguir una celda cómoda como la que tenía en Filadelfia y simplemente aguantar unos años. Incluso podría beneficiarse de ello porque la presión podría disminuir un poco. Capone decide llegar a un acuerdo con la fiscalía acepta que por una sentencia reducida se declare culpable y presentan esa recomendación al juez, James Wilkerson. Pero James Wilkerson no tiene nada de eso, es solo una especie de propuesta consultiva. Decide rechazarlo y como tal, Capone retira inmediatamente su declaración de culpabilidad y comienza el juicio. Al comienzo del juicio, James Wilkerson se asegura de que el jurado no sea manipulado. Eddie O'Dare, el infiltrado del Chicago Outfit que informa al gobierno, les ha informado de que el jurado de su juicio ya había sido sobornado, así que decide cambiar el jurado con un juicio vecino que comenzaba el mismo día. Esto aseguraría que las personas que fueron seleccionadas nunca habían sido sobornadas y para asegurar que ese siguiera siendo el caso, el secuestro ese jurado, que no era muy típico en ese momento. A Capone le cayeron 11 años, sobre todo porque el juez James Wilkerson estaba realmente obsesionado con él. Esto fue evidente durante todo el juicio, por lo que realmente le echó el guante. Capone había estado esperando, tal vez de 3 a 5 años, con básicamente solo 2, si se comportaba, pero 11 era mucho más de lo que esperaba. Encima de eso, por supuesto, tuvo que pagar multas para devolver mucho del dinero que no había declarado en primer lugar. Hablando de emoción en la cárcel del condado, finalmente se hizo realidad. Y aquí está la prueba. Señor Alphonse Capone, alias Señor Al Brown, alias The Big Shot, se ha encontrado con el enemigo, y él es de ellos. De camino a la estación de Dearborn Street con una escolta que tendrá crédito por haberlo agredido. No pasará mucho tiempo antes de que el gángster más famoso del mundo sea solo un recuerdo ofensivo. Y si se porta bien mientras es huésped del tío Sam en Atlanta, saldrá de nuevo en solo 7 años y medio. Y así, hasta 1940, el señor Capone será el señor 40.886. En realidad, al principio no iba a ir a la penitenciaría de Atlanta para su juicio, al menos eso pensaba él. En un principio tenía la intención de ir a la penitenciaría federal de Leavenworth, en Kansas, y le hacía mucha ilusión porque allí estaban sus socios, Frank Needy y otros, y había oído que el alcaide le hacía la vida imposible. Pero el día en que debía ser trasladado y por la radio, él y su familia se enteran de que en realidad va a ser trasladado a Atlanta. Se dirige al sur, a Atlanta, y hay una serie de rumores que dicen que llevaba una vida muy acomodada. Pero todo esto es producido por los medios de comunicación, unos medios que tenían un gran interés en presentarlo como alguien que estaba dirigiendo las cosas. Habían desarrollado esa narrativa durante muchos años, y así continuaron jugando con ella.
Muchos prisioneros que estaban en Atlanta en ese momento también alimentaron esa mitología, pero la realidad es que, sobre la base de todas las pruebas disponibles que tenemos, él vivía como cualquier otro prisionero. Compartió celda con otras personas, no recibió ningún derecho de visita especial y solo obtuvo el economato estándar de 10, que todos los demás obtuvieron en ese momento. Lo único que tenía de extraordinario era su reputación, lo que significaba que a menudo era objeto de mucha atención por parte de sus compañeros de prisión que le acosaban. Pero Capone intentaba quedar bien con los guardias de la prisión porque sabía que si se portaba bien, le reducirían la condena. Después de un año allí, lo trasladaron a Alcatraz. Alcatraz es una isla de la bahía de San Francisco. No está muy lejos de tierra firme, es visible, pero es imposible llegar a ella. Las fuertes corrientes de la zona hicieron que no necesitaran muros muy altos para encerrar a los presos. Iba a ser una prisión modelo. Iba a ser una prisión donde se pudiera ayudar a los mayores enemigos públicos, y en el tiempo que Capone estuvo allí, compartió esa prisión con algunos criminales muy destacados de la época. Gente como Machine Gun Kelly, gente como Alvin Creepy Karpis, gente como Doc Arthur Barker, y fue trasladado allí por diferentes razones. En primer lugar, porque había sido el enemigo público número 1, el gobierno quería que la gente supiera que iba al lugar donde iban todos los peores prisioneros, pero también porque esas historias sobre él teniendo un tiempo cómodo en Atlanta estaban tan extendidas. El gobierno quería cortarlas de raíz y enviarlo al lugar donde podían estar seguros de que nada de eso estaba sucediendo. Estuvo involucrado en un desagradable incidente en el que fue apuñalado por un compañero. Era el prisionero número 85. Ya no era Capone. Alcatraz es sombrío, es frío, es húmedo y no hay, al parecer en este momento, no había manera de salir de ella. Era la nueva prisión de máxima seguridad. Al Capone contrajo sífilis, creemos que en su adolescencia. Incluso creemos que Mae y Sonny, su hijo, la tuvieron por su culpa. Así que pudo haberla contraído cuando era adolescente. Es una enfermedad degenerativa, empeora significativamente y llega a la fase neurológica después de cierto tiempo, y eso puede reducir gravemente tu capacidad mental. Tiene mucho deterioro físico también, hasta el punto de que en febrero de 1938 o alrededor de entonces, Capone se derrumba absolutamente de camino al desayuno y tiene que ser hospitalizado. Incluso se le mantiene en el pabellón de salud mental durante su estancia en Alcatraz para tratar de recuperarse. Habla consigo mismo. Incluso hay un caso muy conocido en el que lanza heces a un compañero de prisión. Está empezando a perder la cabeza como consecuencia de la sífilis. Los últimos años de su vida están relativamente bien documentados porque no se prodiga mucho. Las evaluaciones iniciales tras salir de prisión demuestran, según los médicos de la época, que su capacidad mental se había deteriorado hasta la de un niño de 12 años. No es realmente capaz de reincorporarse a The Outfit. Su hermano Ralph intenta que haga algunas cosas aquí y allá, pero en ese momento Ralph Capone no es el centro de la organización, por lo que tiene muy poca influencia. Así que pasa la mayor parte de su tiempo en Palm Isle, su propiedad en Miami. Pesca, sale a cenar, pero realmente no hace mucho mientras está fuera de prisión. Capone muere en 1947. Primero sufre un derrame cerebral, pero finalmente sufre un ataque al corazón. Muere rodeado de su familia. Es un asunto relativamente discreto. El funeral está rodeado de periodistas, pero no asiste mucha gente porque para entonces Al Capone ya se había desvanecido. De los últimos años de su vida es muy famosa la frase de uno de sus antiguos socios que decía que estaba más chiflado que una cabra. Cuando muere no recibe la misma atención que en el apogeo de su carrera. El legado de Capone es peculiar, pero no hay ninguna razón real por la que una figura relativamente menor en términos de contrabando se haya convertido en una figura tan icónica. Yo diría que el legado de Capone se debe realmente a que amaba la fama. Quería ser famoso. Capone no puede resistirse a saltar delante de una cámara. No puede resistirse a hablar por un micrófono. No puede resistirse
a salir con gente famosa, no puede resistirse a hacer una broma sobre lo ineficaz que es la policía. En muchos sentidos, es famoso porque es un bocazas, pero eso también le sirve a las fuerzas del orden. Así que a las fuerzas del orden les gusta golpear a Capone. Les gusta hacerlo parecer mucho más importante de lo que realmente es. Si tenemos en cuenta que lo llevaron ante la justicia en 1931, pero si llevas a alguien ante la justicia, que en realidad es una figura bastante menor, gran cosa. Pero si llevas al capo, al enemigo público número 1 ante la justicia, de repente la financiación que quieres conseguir para expandir tu pequeño imperio policial crece. La publicidad que obtienes crece. Cuanto mayor es la redada, mayor es la fama, mayores son las recompensas. Entonces podemos ver que Capone es famoso porque la gente quería que él fuera famoso.